Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Hay calor o hay frío? ¿Cómo está la cosa? Bueno, a mí que me registren. Ustedes díganle al encargado. Qué bendición todo lo que se ha realizado hasta este momento, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos ya han sido edificados por el Señor? La verdad que el Señor es maravilloso y no es tan difícil, ¿verdad? Con Él. La verdad es que Él, cuando ve corazones hambrientos, dispuestos, Él siempre bendice esas vidas con su presencia y de mil maneras, por supuesto también con su palabra. Gloria al Señor. Como ustedes escucharon, vamos a estar compartiendo durante esta semana en el instituto algo acerca de, más bien el curso de música, alabanza y adoración, y pues les animo a recibirlo. La verdad es que hay muchas cosas que necesitamos saber y corregir también acá como iglesia. Y es una labor realmente de todos, no solo mía como pastor, no solo de los que dirigen y que tocan, sino también de cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de la iglesia. Así que les animamos a estar en este curso y escuchar lo que el Señor tiene que decirnos al respecto. Por supuesto, los directores de alabanza y también los músicos y todos los involucrados, sonidistas, y deben estar, yo creo que obligatoriamente. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Quiero continuar en esta mañana compartiéndoles sobre el gran profeta Elías. Y en esta ocasión, hermanos, quiero referirme a la experiencia que tuvo el profeta en el monte Horeb, Como ustedes recordarán, después de esa terrible depresión en la que se encontró Elías al grado que deseaba morirse, fue tocado y alimentado 2 veces por un ángel, y con la fortaleza de esa torta celestial energética caminó, como estuvimos viendo, 40 días y 40 noches sin parar hasta el monte Horeb. Y sobre esa nueva experiencia allí en el monte Horeb deseo, hermanos, compartirles hoy, hablarles hoy. Pero leamos rápidamente el contexto, lo que ya vimos, para poder entrar a esa nueva experiencia. Primero de Reyes, capítulo 19 y versículo 3 en adelante. Todo esto ya lo vimos, solo lo vamos a leer para poder continuar. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primero de Reyes 19:3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto, un camino de camino, y vino y se sentó un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová,
quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Mire pues, verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Verso 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Gloria al Señor. Hasta aquí nos quedamos la última vez, y todo eso ya lo explicamos en detalle, todo lo que ahí sucedió. Si alguien no pudo venir por razones diversas, le animamos a conseguir las prédicas anteriores para que pueda entender el mensaje completo. Así que leamos ahora lo que sucedió allí en el monte Horeb. Dice el verso 9 en adelante: y allí se metió en una cueva. Cuando llegó al monte Horeb, se metió allí en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Verso 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Verso 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente la voz de Dios. Verso 14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Exactamente la misma respuesta que le había dicho antes, y la misma pregunta de parte de Dios. Muy bien, esto es muy importante, hermanos. Muy bien, verso 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey sobre Siria. Verso 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Verso 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Qué historias estas, ¿verdad? Historias sin duda con un alcance espiritual y profético para nosotros hoy, a quienes nos han alcanzado
los fines de los siglos, dice Pablo. Comenzaré diciéndoles que en ese mismo monte, hermanos, en ese mismo monte, exactamente, en el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, unos 500 años antes, Moisés había tenido una maravillosa experiencia allí también, un maravilloso encuentro también allí con Dios, al igual que Elías lo estaba teniendo allí. 500 años antes Moisés había experimentado ya exactamente lo mismo. Y siendo que Moisés y Elías son los dos testigos, claramente lo vemos eso en la Biblia y lo vamos a ver, no resulta, hermanos, entonces casualidad las muchas coincidencias que encontramos en ambos eventos, ahí en el monte Sinaí, tanto con Moisés como con Elías. Voy a mencionar solo unas porque son muchas, pero quizá las más relevantes. Ambos, como ya vimos, se encontraron allí con Dios y hablaron allí con Dios, ahí en el monte Sinaí, en el monte Horeb, tanto Moisés como Elías. La segunda, de Moisés se nos dice en Éxodo 34, 28, que estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches y no comió pan ni bebió agua. Así lo dice el 34, 28 del Éxodo. Y de Elías se nos dice aquí en el verso 8 que acabamos de leer, Primero de Reyes 19, que después de comer y beber esa torta que el ángel le proveyó, fortalecido con esa comida, caminó 40 días y 40 noches hacia el monte Horeb, el monte de Dios. Obviamente, después de esa comida, no comió ni bebió durante 40 días y 40 noches. Así que es otra similitud que encontramos en ambas historias. Otra que encontramos, semejanza, es que Dios puso a Moisés en una grieta, en un hueco para que desde ahí pudiera ver sus espaldas. Y los comentaristas bíblicos, hermanos, dicen que seguramente esa era la misma hendidura, la misma cueva donde Elías se metió y pasó la noche. Ambos entonces, hermanos, estuvieron ahí en una hendidura, en una cueva, en una grieta. 4. Otra semejanza que ambos tuvieron es que los dos cubrieron sus rostros. Los dos cubrieron sus rostros. Moisés, debido a que su rostro quedó tan resplandeciente después de estar en la presencia de Dios por tantos días, tuvo que cubrírselo, pues los hijos de Israel tenían miedo de ver su rostro. Así que dice Éxodo 34, versos 30 en adelante, que él puso un velo para cubrir su rostro. Y de Elías se nos dice en el verso 13 que acabamos de leer, el 19 de Primero de Reyes, que cuando empezó a sentir la presencia manifiesta de Dios allí en el silbo apacible, también cubrió su rostro con su manto. Él sabía, Elías, perfectamente que nadie podía ver el rostro de Dios y vivir, como Dios le dijo a Moisés ahí en Éxodo 33, versos 19 en adelante. Por eso es que solo se limitó, se le permitió a Moisés ver la espalda de Dios. Juan 1:8 dice
que a Dios nadie le vio jamás. Ambos entonces cubrieron sus rostros. Y aunque la Escritura dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, eso no significa que estaba viendo su rostro. Muy bien. 5. ¿Y qué podemos, hermanos, decir de la furia de los fenómenos de la naturaleza que en ambos lugares sucedieron? Tanto en la experiencia de Moisés como en la experiencia de Elías, allí en el monte Sinaí. Cuando Moisés tuvo su experiencia con Dios allí en Horeb, en Sinaí, vemos en el capítulo 19 del Éxodo, verso 18, que había fuego y que el monte se estremecía, temblaba. Hebreos capítulo 12, que nos narra ese mismo acontecimiento, añade que hubo tempestad, que hubo torbellino, dice, que hubo viento fuerte, pues. Y aquí con Elías fue exactamente igual, exactamente igual. Acabamos de ver en los versos que leímos, 11 y 12, que cuando Jehová pasaba hubo un grande y poderoso viento. Hubo también un terremoto, temblor, y hubo también mucho fuego, mucho fuego. Y así podríamos seguir viendo otras similitudes de las experiencias de estos dos testigos en el mismo lugar. Cuando estudiamos a estos dos gigantes de la fe, hermanos, definitivamente entendemos por qué ellos fueron definitivamente elegidos por Dios para convertirse en los dos testigos que nos presenta Apocalipsis. Yo he mencionado mucho esto, pero me gustaría que leyéramos ahí en Apocalipsis, solo como referencia, lo que se dice de Moisés y Elías, porque muy pronto les vamos a tener nuevamente vivitos y coleando aquí en la tierra. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 11 y versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Esto sucederá al principio de los últimos 7 años de la tribulación. Muy bien, verso 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Verso 5. Y si alguno quiere dañarlos, mire lo que dice: sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y mire lo que dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién hizo eso? Elías. ¿Ok? Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién hizo eso? Y para herir la tierra con toda plaga. Moisés lo hizo. Cuantas veces quieran. No queda duda entonces aquí que se nos está hablando de estos gigantes de la fe, Moisés y Elías, los dos testigos. Por supuesto, si seguimos leyendo acá en Apocalipsis, nos damos cuenta que se le permite al anticristo, a la bestia, matar a los dos testigos. Y están ahí expuestos sus cuerpos a todo el mundo. Pero después de 3 días y medio van a resucitar, gloria al Señor, y serán llevados al cielo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Con el Hijo varón, juntamente con el Hijo varón, gloria al Señor, que el Hijo varón estará ministrando también durante 3 años y medio, 42 meses, tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días, lo mismo. ¿Entiende? Así que, hermanos, ese es el asunto. Bueno, ya con este conocimiento, porque todo, hermanos, tiene una
proyección profética para nuestros días y para los venideros. Gloria al Señor. Ahora, refiriéndonos específicamente a Elías, quisiera decirles algunas cosas, hermanos, de veras muy importantes, relevantes, que descubrimos acá en este nuevo relato de su vida, allí en el monte Sinaí. Como vimos, hermanos, 2 veces el Señor le pregunta al profeta: ¿qué haces aquí, Elías? 2 veces. ¿Qué haces aquí, Elías? La primera vez cuando estaba en la cueva, y la segunda vez después de haber salido en la entrada de la cueva. Ahí también le vuelve a preguntar: ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, hermanos, esto no podemos pasarlo solo así por así. Tenemos que considerar el asunto porque, hermanos, cada palabra, cada acontecimiento en la Biblia, hermanos, tiene una enseñanza maravillosa para nosotros. Algunos cuestionan el asunto de que Dios le haga preguntas al hombre. Algunos cuestionan mucho eso. Sin embargo, debemos saber, hermanos, que cuando Dios nos pregunta algo, no es porque Él no lo sepa, no es porque Él no lo sabe. Porque dicen: ¿cómo es que Dios está preguntando si Él todo lo sabe? ¿Entiendes? Así que los que cuestionan esto, ese es su argumento, ¿verdad? Pero, hermanos, debemos saber que cuando Dios nos pregunta algo, no es porque Él no lo sabe. Él es, por supuesto, omnisciente, todo lo conoce. Él es omnisapiente, Él todo lo sabe, ¿entiende? Por supuesto. Él, cuando nos pregunta algo, nos pregunta, hermanos, con razones válidas, con propósitos válidos. Él no pregunta como nosotros preguntamos. Cuando nosotros preguntamos, preguntamos porque no sabemos, por ignorancia. Otros peor, preguntan por necios, por necedad o por curiosidad, ¿entiende? Y algunos hasta por reclamo. Y así. Nosotros preguntamos de esa manera. Pero cuando Él pregunta, hermanos, Él pregunta con propósitos legítimos. ¿Entiende? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de otras preguntas famosas en la palabra de Dios? Porque vaya, si, de parte de Dios, pues, porque vaya si no hay muchas preguntas en la Biblia que Dios le hace al hombre. Y todos conocemos perfectamente las preguntas que Dios le hizo a Adán. Esas se las saben todos. Solo a Adán Dios le hizo 4 preguntas. 4 preguntas. Y por favor, hermanos, recuérdenme, porque yo ya a estas edades se me olvida todo, de que algún día les hable de esas 4 preguntas que Dios le hizo a Adán y que nos dice y que nos hace también a nosotros. El principio de primera mención, hermano, determinante para entender muchas claves de la Biblia. Y aquí por primera vez Dios hace preguntas, y eso resulta para nosotros, hermanos, vital, porque son preguntas que Dios nos hace también a nosotros. Primero le dice: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Será que Dios no lo sabía? Bueno, no me voy a meter a Honduras, estoy en Guatemala. Segunda: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Por Dios santo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ya les hablaré de eso en algún momento. Me estoy aguantando de decir algunos comentarios y anticiparles, pero no. 3. La tercera pregunta para Adán: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y la cuarta pregunta: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Hermanos, todo eso lo sabía perfectamente Dios.
Sin embargo, él tenía un propósito válido, legítimo, para hacer esas preguntas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hay otras preguntas muy famosas que Dios le hace al hombre, ¿verdad? Que podemos decir de las preguntas que Dios le hizo a Caín. A Caín no le hizo 4, sino le hizo 5. Después de haber hecho lo que hizo. ¿Por qué te has ensañado? Le dice. La primera que le hace. ¿Por qué te has ensañado? La segunda, ¿por qué se ha decaído tu semblante? La tercera, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? La otra, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está? Y la otra, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Entiende? Son preguntas, hermanos, que Dios nos hace también a nosotros. A Jacob le preguntó Dios, ¿cómo te llamas? A Jonás le preguntó Dios, ¿qué haces? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Cuando lo estaba escribiendo anoche, yo sentí que Dios me lo estaba diciendo a mí también. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Y qué le dijo el Señor a Saulo de Tarso? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y hermanos, así podríamos seguir descubriendo preguntas y preguntas de Dios. Pues hay muchísimas en la Biblia de parte de Dios al hombre. Pero todas ellas tienen un propósito. Todas tienen un propósito. ¿Sabes? Solo a Job Dios le hizo como 80 preguntas a Job. Después de que Dios, cuestionando a Dios, le dijo, cálmate, ya, mucho, estás hablando. Ahora, cállate, soy yo el que te voy a preguntar. Y empieza Dios y le dispara 80 preguntas. Y Job aprendió la lección después de oír las preguntas de Dios. Hermanos, la verdad es que esto a mí me da una gran lección. Dios no es solo un Dios que nos da respuestas. Dios no es un Dios que solo nos da respuestas. Él es un Dios que nos hace muchas preguntas. Nos hace muchas preguntas. ¿Sabe? Dios es un buen maestro. Yo sé que aquí hay algunos que tienen esa profesión, son maestros. Yo mismo enseño. Y la verdad es que en general los maestros saben las respuestas. Saben las respuestas. Pero imagínese Dios, el maestro del universo. Él sabe la respuesta. Sin embargo, como todo maestro, hace preguntas. Hace preguntas. Para beneficio de los alumnos, para que ellos aprendan, El maestro no quiere aprender si él ya lo sabe, pero él nos enseña también a través de preguntas. Él quiere que reflexionemos y nos demos cuenta de algo. Por eso nos hace preguntas. Por ejemplo, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Por eso es que Él nos hace preguntas, para que nosotros reflexionemos. Por supuesto, Dios es Dios y tiene todo el derecho de hacernos preguntas, ¿entiende? Él es el Señor y puede pedirnos cuentas cuando Él quiere, Así que la pregunta a Elías era válida, hermanos, era válida, y el hecho que se le haya hecho
la pregunta dos veces, la hace muy importante esa pregunta, porque se la repitió. Mis hermanos, cuando Dios repite algo es porque el asunto es firme, es firme. Y esto me hizo reflexionar también a mí, porque así es. Este es un principio bíblico que todos debemos conocer muy bien, hermanos. ¿Cuántos se recuerdan de la historia de José en Egipto? Pues bien, José le dijo al faraón que había tenido este sueño, esos sueños, ¿verdad? Le dice acerca de sus sueños, ahí en el capítulo 41 de Génesis y versículo 32, lo siguiente: y el suceder el sueño dos veces, significa que la cosa es que firme de parte de Dios y que se apresura a hacerla. Así que es un principio que debemos entender. Porque cuando Dios nos dice una vez las cosas, pues ok, Dios está hablando, hay que hacerlo. Pero si ya no la repite, es porque es firme y se apresura a hacerlo. Entendemos entonces que el mensaje que Dios le estaba dando a Elías al preguntarle dos veces, ¿qué haces aquí, Elías?, tenía como propósito, hermanos, confirmarle que su tarea aún no se había concluido. Dios le estaba diciendo a Elías, tu tarea todavía no se ha concluido y que debía continuar todavía su ministerio. Porque Elías estaba tirando la toalla, pues ya lo vimos, ¿verdad? Y fue corregido allá con la torta y agarró fuerzas y caminó, pero no del todo. Todavía vemos debilidad en Elías aquí en Horeb. Así que, hermanos, el propósito de Dios de repetirle lo mismo, ¿entiende?, es porque le estaba mostrando que su tarea aún no había concluido y que debía continuar ya su ministerio. Elías todavía debía ungir como rey de Siria a Hazael. Elías todavía tenía que designar a Jehú como rey de Israel y sobre todo ungir a Eliseo para que fuera su sucesor. Y después de eso, entonces sí, como ya sabemos, Elías fue traspuesto sin ver muerte, aunque la verá muy pronto, para que aproximadamente 3000 años después, o sea, muy pronto, regrese a profetizar por 1260 días. Nuevamente, ¿entiende?, continuar su ministerio. Después es asesinado y luego resucitado. Pero, ¿sabe? Algo lindo que yo veo en esta pregunta repetida de Dios a Elías es que también hay veces, hermanos, cuando Dios nos pregunta, es para que nos ministremos con Él, para que nos desahoguemos con Él. Gloria al Señor. La verdad es que el Señor nos quiere dar la oportunidad de que nosotros le expongamos lo que hay en nuestro corazón. Él quiere incluso darnos la oportunidad, si es necesario, que nos quejemos, ¿entiende? Gloria al Señor. De tal manera que Él nos pueda explicar, hermanos, el porqué de las cosas, el porqué de las cosas, y darnos también la dirección y darnos las instrucciones necesarias de lo que nos corresponde hacer entonces, lo que tenemos que hacer. Así que Elías se ministró con Dios y su respuesta fue la misma 2 veces. Dios le preguntó 2 veces lo mismo y Elías le contestó 2 veces exactamente las mismas palabras. Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? 2 veces.
Y Elías le contestó 2 veces, en el verso 10 y en el verso 14: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. 1, 2, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. 3, han derribado tus altares. 4, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Eso lo dice el verso 10 y el verso 14. ¿Saben? Esas palabras, por Dios, qué palabras. Para mí son personales. Son personales. Sin saberlo yo, hermanos, sin saberlo yo, y los que me conocen lo confirman. Sin el ánimo, por supuesto, de copiarle al profeta, al gran profeta Elías. Sin saberlo yo, prácticamente esas palabras las he dicho muchas veces. ¿Entiende? No a Dios, pero sí a muchas personas, a ustedes. Porque son una realidad en mi vida, en mi ministerio. Y estoy seguro que también en el de algunos pocos que todavía creen como yo, hermanos, no solo en el amor y la misericordia del Señor, sino también en la santidad y en la justicia de Dios. ¿Entienden? En primer lugar, yo también siento, hermanos, como Elías, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Y como les dije, hay algunos cuantos que así lo sienten también, y gracias a Dios por ello. Hermanos, yo no quiero parecer que soy lo que no soy, porque yo soy lo que yo soy y ustedes me conocen. Pero yo, hermanos, sí puedo asegurar eso. Yo sí celo a Dios. Y todo lo concerniente a su obra. Hermanos, que la gente diga y haga lo que quiera conmigo. Me duele porque soy de carne todavía y hueso. Me duele y tengo mi corazoncito, ¿verdad? Pero que no se meta con Dios. Eso sí que me molesta. Eso sí me enoja. Cuando agarran las cosas de Dios de juguete. Cuando no hay responsabilidad. Cuando no hay compromiso. Recordémonos que uno de los tantos nombres de Dios es celoso. Éxodo capítulo 34 verso 14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso es, dice. Dios es celoso. Y así como a Dios, hermanos, Dios nos cela y se enoja. ¿Entiende? Cuando nosotros estamos cambiándolo a Él por otros dioses. Y cuando hablamos de otros dioses no nos estamos refiriendo necesariamente a los dioses físicos que se ven, imágenes y estas cosas. Pero hermanos, los otros dioses son más sutiles en el corazón de la iglesia. Pueden ser actividades que amamos más que a Dios y que dejamos a Dios por cualquier cosa, ¿entiende? Deportes, por dinero, por personas.
aunque son queridas, pero no debemos idolatrarlas. Bienes, objetos, etcétera, que intentan sustituir a Dios, que intentan sustituirlo a Él. Hermanos, así también eso me molesta a mí. Eso me molesta a mí. Así como Él le molesta eso, a mí también me molesta. Cristo era muy celoso también de las cosas de Dios. Bueno, Cristo es Dios. Cuando Él vio que la gente llegaba al templo solo a hacer negocios y habían convertido la casa de oración en casa de mercado, y el otro evangelio es más fuerte porque dice cueva de ladrones, lo tenemos en Juan 2 y en Mateo 21. Dice que tomó un azote y echó fuera a todos los mercaderes del templo, a todos los amadores de dinero, que habían convertido la casa de Dios en un negocio y en un lucro, que es lo que vemos hoy lamentablemente. Y cuando vieron esto los discípulos, y vieron lo que Jesús estaba haciendo, se acordaron que estaba escrito en el Salmo 69 y versículo 9, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Mis hermanos, Elías sentía un profundo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Y yo también. Quiero hacer mías hoy las palabras de Pablo, donde nos muestra su celo que también tenía por la iglesia de Corinto, que como apóstol cubría en su ministerio. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 1 en adelante. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo. Así que si me miran un poco loco a mí también, tolérenme, por favor. Porque estas son palabras mías también. Las hago mías. Porque os celo con celo de Dios. Aunque usted no lo crea. Yo me pongo muy celoso cuando alguien se mete con usted. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es mi deseo, es mi anhelo, que nosotros lleguemos a ese punto, hermano, de ser la esposa del Cordero, sin mancha, sin contaminación, sin arruga. ¿Entiende? Una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ay, hermanos, a Eva la engañó Satanás. Y a la iglesia, la Eva postrera, si se descuida igual. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Así todo lo toleráis, sí, no hay problemas. No, sí es un buen hermano. Pero hermano, ¿qué está predicando? ¿Qué está enseñando? ¿Entiende? No es correcto andar abriendo la boca en todos lados, hermanos. Y pienso, dice Pablo, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, yo también, Pablo, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Una vez un profeta me dijo sin conocerme que debido a que yo era tan celoso de Dios y defendía tanto a Dios, Él también me celaba a mí y me defendería igual de aquellos que se levantaran en contra mía.
Pero el celo de Elías, hermanos, era también porque el pueblo de Israel había dejado el pacto de Dios. Había dejado el pacto de Dios. Ahí dice Primero de Reyes 19, en los versos 10 y 14, porque se repite: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Y ese es un serio problema para mí también hoy. El pueblo de Israel ha dejado el pacto de Dios. En los días de Elías, el pueblo de Israel era el pueblo de Israel, ¿entiende? Y habían dejado el antiguo pacto de Dios. Pero el pueblo de Israel hoy, el pueblo de Israel somos nosotros, es la iglesia. El pueblo de Israel hoy es espiritual. Se está hablando de los creyentes, que estamos bajo el nuevo pacto, pero igual también han dejado el pacto de Dios, el nuevo pacto de Dios. Y eso para mí, hermanos, es inaudito, sobre todo aquellos que amamos su palabra. ¿Por qué es inaudito para mí? Hermanos, hoy tenemos una invaluable ventaja sobre ellos, sobre el Israel del Antiguo Testamento. Es verdad, hermanos, que los estándares del nuevo pacto que encontramos en el Nuevo Testamento son mucho más altos que los del Antiguo Pacto. Pero hoy nosotros no tenemos excusa, pues tenemos muchas ventajas, pero sobre todo tenemos a nuestra disposición el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de nosotros, que Pablo le llama el Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia. Y es el Espíritu de gracia, se llama así también uno de los nombres del Espíritu, porque nos da la gracia para poder cumplir los mandamientos y los preceptos de Dios. Bajo el yugo del Señor, bajo la gracia de Cristo, hermanos, por difíciles que nos puedan parecer los mandamientos y la ley de Dios, la verdad es que son fáciles de llevar y es ligera la carga, dijo Cristo mismo, hablando de eso. El apóstol Juan escribió en 1 de Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y dice, y sus mandamientos no son gravosos, dice, sus mandamientos no son gravosos. ¿Quién dice que es difícil? ¿Quién dice que es difícil cumplir la palabra de Dios? Si Cristo dijo que su yugo es fácil de llevar y es ligera su carga, y Juan, el discípulo amado, está diciendo que sus mandamientos no son gravosos, tenemos el Espíritu de gracia para obedecer su palabra sin que sea esta una carga. Es una vida, es el resultado de tener la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, para eso vino el Espíritu Santo, para hacernos cumplir sus mandamientos y sus preceptos y ponerlos por obra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso me preocupo, porque la gente peca voluntariamente a pesar que tiene el Espíritu de gracia en ellos para no pecar. ¿Entiende? El celo de Elías es mi celo también. Pablo dijo a los hebreos, y esto es terrible, hermanos, muchos no han visto esto, yo creo que ya se los he mencionado alguna vez. Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente,
después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¡Qué tremendo! El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Y miren lo que sigue diciendo, y esto es lo que me preocupa: e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. E hiciere afrenta al Espíritu. Pablo aquí nos está diciendo que no hay excusa. El Espíritu de gracia para eso está, para ayudarnos a cumplir la ley, no para pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Sin embargo, hermanos, los creyentes están afrentando al Espíritu de gracia al pecar voluntariamente. Porque para eso vino el Espíritu de gracia, para que podamos cumplir la ley. Resultado, el infierno. El infierno. Hermanos, ¿cómo no me voy a preocupar yo por eso? No podemos pecar voluntariamente, no podemos dejar la ley de Dios como el pueblo de Israel. Es triste, pero hoy los hijos de Israel espiritual, la iglesia, acepta de todo. Ahora hay de todo. Los hermanos vienen a la iglesia, pero también chupan. Y ahora en estos tiempos, no mucho porque son cristianos, una cervecita nada más, o un jaibolito nada más. Hermanos, por Dios santo, a estas alturas del partido, cristianos bailando, metidos en las fiestas, en las discotecas, noviazgo al estilo del mundo, donde todo se vale, fornicando, la gente adulterando, se divorcian, se vuelven a casar, mintiendo, son irresponsables, hacen corrupción, incluso no pagan impuestos, mucho menos diezmos. Pero para amortiguar su conciencia siguen yendo a la iglesia. Hermanos, qué tremendo. Como Elías le dijo a Dios: los hijos de Israel han dejado tu pacto. Esa era su tribulación, y esa es la mía también. Mis amados, no sacrifiquemos nuestra eternidad en el altar de lo temporal, por Dios santo. Pero no solo eso, Elías también estaba celoso, molesto y preocupado por los altares de Dios que estaban derribados. Primero de Reyes 19, en los versos 10 y 14, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Han derribado tus altares. ¿Qué significa eso? Bueno, los que vienen a los ayunos, que no son muchos, son pocos, muy pocos, lo saben perfectamente, porque de eso hemos estado hablando. La verdad es que en ese tiempo ya no habían cultos verdaderos a Dios. ¿Entienden? Había toda clase de altares y cultos a los becerros de oro egipcios, había templo y culto a Baal, había culto a la imagen de Acera, pero altares a Jehová no habían, estaban derribados, destruidos. Recordemos que cuando Elías se enfrentó a los 450 profetas de Baal, tuvo que reparar el altar de Jehová porque estaba destruido. Estaba destruido. Por eso dice él, tus altares han destruido.
Hermanos, hoy no hay cultos verdaderos en las iglesias. Lo que hoy vemos en las iglesias son conciertos, son shows, es entretenimiento. Como decía el pastor Medina, entretenete camote en lo que se cose el ayote. Ahí tiene que gente contenta. La cosa es que venga la gente. No hay altar. No hay altares. No me voy a extender en eso porque lo he estado enseñando en los ayunos. Si usted no viene, ya no es culpa mía. Y por último, Elías le dijo a Dios que se sentía solo. Que se sentía solo. Pues los verdaderos profetas habían sido asesinados por Jezabel y a él lo buscaban para matarlo. Leamos nuevamente 19 versos 10 y 14. He sentido vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, de eso ya lo vimos, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Solo yo he quedado. Un hermano me dijo un día: Ricardo, te vas a quedar solo. No importa, le dije. Así se quedó Cristo. Igual me siento yo, hermanos, que Elías. Muchas veces me he sentido solo, muy, muy solo, nadando en contra de la corriente. Todavía no han intentado matarme físicamente, como sucede en otros países, pero creo que no falta mucho tiempo para que también la persecución física empiece aquí en nuestros países, en Guatemala. La persecución hoy no es física, es espiritual. El punto es que cada vez los buenos somos menos. Los que buscamos la santidad, los que buscamos la justicia, los que buscamos, hermanos, la consagración, la integridad, ¿entiende? Los que buscamos todo eso, nos estamos quedando solos. Nos estamos quedando solos. Y muchos de los que creíamos que estaban con nosotros, resulta que ahora son nuestros enemigos. Ahora son nuestros enemigos. Hace poco estuve enseñando aquí en el presbiterio de iglesias. Solo el hermano Fito me decía amén, hermano. Gracias, hermano Fito, por decirme amén. De nadie. Estaban así, oyendo todo lo que yo dije. ¿Y qué puedo hacer? ¿Hacerme la brocha y hacerme como ellos? ¿Como todo el mundo? No puede ser. En realidad la queja de Elías de haberse quedado solo no era nueva, no era nueva. Ya venía él, hermanos, pronunciándose en ese sentido. Cuando Elías iba a enfrentar a los profetas de Baal y de Acera, mandó a convocar también a todo el pueblo de Israel y le dijo en esa oportunidad, esto ya lo vimos en algunas de las anteriores, en el 18, 21 y 22, siempre de Primero de Reyes: ¿hasta cuándo claudicaréis? Le dijo a todo el pueblo, vosotros entre dos pensamientos, ¿hasta cuándo claudicaréis? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y sigue diciéndonos el relato que el pueblo no respondió palabra. Les dijo, escojan, ¿a quién quieren servir? ¿A Dios o a Baal? Y todos calladitos. Calladitos. Así me pasó a mí ese día. Todos calladitos. Entonces Elías, al ver que nadie se pronunció a favor de Jehová, volvió a decirle al pueblo, solo yo he quedado, dijo, profeta de Jehová. Solo yo he quedado,
profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres, pero de los profetas de Jehová solo yo he quedado. Y ya vemos que en el verso 10 y en el verso 14 también él dice: solo yo he quedado, solo yo he quedado. O sea que él ya venía con ese problema de que se sentía solo. Sin embargo, hermanos, aleluya, ya leímos la historia, ¿va? Ya leímos el resto de la historia. Para aquellos que muchas veces nos sentimos desanimados y solos, creyendo que nadie está con nosotros en esas batallas espirituales que estamos enfrentando todo el tiempo, como Elías, ¿entiende? Dudando incluso, hay veces, si realmente estamos en lo correcto o no, porque a veces decimos: ¿será que? ¿Entiende? Él nos consuela y nos dice lo mismo que le dijo al profeta Elías. Gloria al Señor. Mire lo que dice el verso 18: y yo haré que queden en Israel 7,000, le dijo. 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Qué escritura más consoladora esa, ¿verdad? Después de leer eso me di cuenta que, aunque yo creía que estaba solo, no estoy solo. Querida iglesia, no estamos solos tampoco como iglesia, porque nosotros de veras, si alguna vez nos hemos sentido marginados por el mundo o incluso por los creyentes ordinarios de otras congregaciones, por la fe firme que nosotros tenemos y profesamos, si nos hemos sentido nosotros la minoría, quiero decirles que aunque Elías se sentía que era el único, Dios tenía 7,000 en Israel que no se habían doblegado ante Baal. Igual nosotros, hermanos, igual nosotros. Él tiene miles y miles de creyentes verdaderos diseminados en todo el mundo, gloria sea al Señor, que sí están firmes y sí están en lo correcto. Y sí creen en la justicia y en la santidad y en la integridad. ¿Entiendes? Sí están en donde deben de estar. Mis amados, no estamos solos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué 7,000? 7,000 tiene que ver con los 7,000 años del hombre sobre la tierra. Ya llevamos 6,000, pero viene el milenio. ¿Entiende? Y el mensaje, después de los 7,000 años, la tierra va a ser destruida y van a haber cielos nuevos y tierra nueva, todos lo sabemos. Pero el Señor, hermanos, nos está dando un mensaje acá. El Señor ha tenido a través de la historia del hombre sobre la tierra, y tiene y tendrá siempre, ¿entiende? Mientras el hombre vive en la tierra, su remanente fiel. Su remanente fiel. No son la mayoría, ya lo sabemos, no son la mayoría, pero sí hay un remanente. Usted escoja lo que quiere. Amén. Muy bien. Por último, fíjese que yo le había puesto a mi mensaje le había puesto silbo apacible y delicado, porque de eso pensé yo que iba a hablar. Pero para llegar al silbo apacible y delicado tuve que decir todo esto. Entonces ahora yo no hallo cómo borrar ese título y poner: ¿qué haces tú aquí, Elías? Pero esto es muy importante y solo lo voy a mencionar. Solo lo voy a mencionar y luego nos podemos ir a nuestra casa después de comer, por supuesto, algo que nos han preparado ahí parece. Es verdad que Dios se manifiesta en el viento fuerte, en el fuego, en el temblor. Eso lo vimos también cuando Dios se le mostró a Moisés
ahí en el mismo monte Sinaí. Incluso lo vemos en el aposento alto, allá, en el día de Pentecostés. Pero también, como en esta ocasión con Elías, Él se manifiesta también a las vidas y a la iglesia a través del silbo apacible y delicado. Silbo apacible y delicado. La versión moderna dice una voz callada y suave. La nueva versión internacional dice suave murmullo. La BLA dice suave brisa. Suave brisa. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero no estaba el Señor en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. En esta ocasión, por supuesto, porque le vemos esas manifestaciones en otros lados. Pero en este lugar en particular, el Señor se manifestó de una manera diferente. En el silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí una voz le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Pónganse de pie, por favor. Mis amados, aprendamos. Yo creo que esto va a necesitar una prédica aparte y la vamos a realizar primero Dios. Pero les adelanto, aprendamos, hermanos, a oír su voz en el silencio, en los momentos de quietud. Vaya si Elías no tenía un corazón agitado. Él necesitaba eso, hermanos. ¿Sabe? Porque todo lo del fuego y todas estas cosas como que iba muy de acuerdo con la personalidad de Elías. Porque él hacía descender fuego del cielo. ¿Entiende? Pero el Señor quería mostrarle algo diferente. Él necesitaba un silbo apacible y delicado, como muchas veces nosotros lo necesitamos también. Un último pensamiento. Quizás no lleguemos nosotros nunca a tener la misma intimidad con el Señor que disfrutaron estos dos testigos. Quizá no. No vamos a alcanzar probablemente nunca la intimidad que tuvo Moisés o Elías con Dios. Dios se manifestó a ambos de una manera preciosísima aquí en el monte Sinaí. Sin embargo, podemos, hermanos, aferrarnos a la promesa de Cristo en el capítulo 14 de Juan y versículo 21, y se los leo. 14:21 de Juan. El que tiene mis mandamientos, dijo Cristo, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y mire lo que dice: y yo le amaré y me manifestaré a él. Y me manifestaré a él. El Señor nos está dando, hermanos, aquí la llave, la clave para tener una experiencia sobrenatural con Él. Oremos. Señor, gracias te damos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, pero gracias también, Señor, por tu santidad y justicia. Señor, que esta palabra que tú me has dado primeramente a mí, Señor,
y te agradezco por ello, Señor. Haga una diferencia en el corazón de estos mis amados hermanos aquí en Iglesia Cristiana Jesucristo. Señor, danos las fuerzas para poder, Señor, estar de pie ante los ataques sistemáticos que el enemigo furiosamente hace en contra de nosotros, usando incluso creyentes. Señor, danos las convicciones que tú quieres que tengamos y ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe, porque sabemos que grande galardón nos esperará en la eternidad por ello. Gracias, Señor.